Hola, soy Gisela Morales, nadadora olímpica guatemalteca, esposa, mamá de 2 hijos y me dedico al emprendimiento deportivo a través de mis academias de natación Waterproof, de los gimnasios F45 y FemFit. Bienvenidos al Agua con Gisela. Hablaremos sobre la búsqueda de la excelencia en todos los ámbitos de la vida y cómo podemos aplicar principios del deporte de alto rendimiento en nuestro día a día. A través de entrevistas con atletas, entrenadores, empresarios y expertos de diferentes áreas, exploraremos los secretos detrás del éxito y cómo podemos aplicarlos en nuestra propia vida. Prepárate para sumergirte en el mundo de la excelencia y descubrir cómo puedes alcanzar tus propias metas y objetivos. Vamos a empezar. Bienvenidos a nuestro episodio número 4 del podcast Al Agua con Gisela. La verdad que me siento súper contenta hoy porque tengo no solo una amiga de invitada, sino que además realmente es una mujer admirable, no solo por su calidad humana, que ustedes saben, yo valoro más a las personas por lo que son, no por lo que hacen, pero realmente Catina hace milagros con su vida y con su agenda, y es mamá, es esposa, fundó un call center y lidera todo el equipo de Latinoamérica actualmente, y realmente creo que es un ejemplo de mujer súper multitasking a quien yo admiro mucho, y estoy segura que todos ustedes en casa van a poder realmente aprender de ella, y estoy muy emocionada de tenerla. Costó, lo logramos, pero bienvenida Catina al podcast. Mil gracias, Gisela, sí, la verdad que nos costó muchísimo. Creo que tienes tú también una agenda igual de ocupada que la mía, pero lo logramos y aquí estamos. Sí, qué alegre. Bueno, hoy para que sepan, vamos a hablar de todo un poquito, vamos a hablar de su vida personal, de su vida como empresaria, y justo con eso queremos empezar. La verdad que quiero que les contes a todos, y me encantaría saber, porque no he sabido bien esa historia, ¿por qué te dice, o sea, cómo te tiraste al agua? Al final del día, soy fiel creyente que el éxito empieza lanzándose al agua, ¿verdad? Y tú emprendiste y te decidiste tirar al agua con un call center, ¿verdad? Entonces, ¿cómo fue esa experiencia? Bueno, creo que ahora lo veo y a veces creo que todavía fue un sueño. Nunca, o sea, cuando uno ve para atrás, uno dice a qué horas, en qué momento, pero siempre van a haber ¿verdad? Esos momentos en la vida que uno se puede ir para aquí o para allá, y muchas veces, como tú decís, hasta que uno se tira al agua, pues es tomar esa decisión y agarrarla con todas las fuerzas y con todo el ánimo para que salga adelante. Entonces, tal vez un poquito de historia, pues obviamente yo creo que desde una edad pues, muy chiquita, ¿verdad? Toda la vida me ha gustado, he trabajado un montón, de hecho desde que tengo 13 años trabajaba todas mis vacaciones, era vacacionista, ¿verdad? En diferentes tiendas, centros comerciales, colegitos, de todo. Entonces, como que, digamos, la cultura de trabajo la he tenido en mí. Mi mamá, ¿verdad? Fue una persona que trabajó toda su vida, ¿verdad? Para sacarnos a nosotros adelante, y creo que entonces eso lo viví, me encantó, ¿verdad? Y es algo que pues que ya lo tenía, y pues ahí muchas veces es como oportunidades o como alguno, ¿verdad? Le llegan ciertas cosas y uno dice, ¿será que sí? ¿Será que no? Y solo es cuestión de que uno tome esas. Pues digamos allá en el 2005, ¿verdad? Ahí fue donde abriste tu... Ahí, digamos, ahí empezó todo, digamos, ¿verdad? Con 2 amigas. Teníamos la oportunidad de conocer todo esto de los call centers, era nuevo para Guatemala, ¿verdad? Y tuvimos la oportunidad de conocer todos los beneficios que Guatemala tenía para ofrecer para un sector como call center y BPO, ¿verdad? El tema del inglés, el tema de la población joven, la cercanía y afinidad con Estados Unidos. Entonces, entre las 3, cada una diferente, pero con muchas cosas en común, ¿verdad? Eso que hablas de la calidad humana, mismos principios, valores y demás. Y pues entre las 3 decidimos, pues, ¿por qué no hacemos uno nosotras, verdad? ¿Pero tenían experiencia previa en eso, o fue solo porque eso fue lo que vieron oportunidad? De hecho, las 3 trabajábamos promoviendo la inversión extranjera hacia Guatemala. Okay. Uno de los sectores que promovíamos era de call center, ¿verdad? Yo promoví el sector turismo, otra promovía otros y así, pero sí vimos todos los beneficios que Guatemala podía tener y dijimos, pues, hagamos uno. ¿Cuántos años tenías tú para ese entonces? 25. Ok. Sí. Éramos más o menos de la misma edad, ¿verdad? Pero yo lo tomé como ese era el momento, pues sí, yo estaba joven, era algo pues sí agresivo, ¿verdad? Pero pues yo ya estábamos casados con Carlos, pero no teníamos hijos, entonces como que creímos que esa era la oportunidad de, si iba a hacer algo, pues hacerlo en ese momento. Y entonces yo creo que separadas las 3 tal vez no lo hubiéramos hecho, pero juntas como que también nos dio la fuerza y el complemento, ¿verdad? De cada una.
podíamos hacer. Entonces, como si no teníamos la experiencia, entonces contratamos un consultor, o sea, si lo decidimos hacer, si lo vamos a hacer, lo vamos a hacer bien. Empezamos a investigar, nos fuimos a Costa Rica a ver que ahí la industria estaba un poquito más desarrollada, y pues una cosa de hoy y arrancamos, ¿verdad? Entonces, así como muchas cosas que viene primero el huevo o la gallina, ¿verdad? Ajá. Conseguimos un cliente y después hacemos el call center, o hacíamos el call center y después ¿Y qué fue primero los clientes? Lo tuvimos que hacer porque, digamos, hasta que la gente no iba, no ve y todo eso. Y pues como te decía, la industria en Guatemala pues no estaba tan desarrollada. Entonces empezamos, y como si no teníamos tantísima experiencia, ¿verdad? Empezamos a ver de empezar a conseguir clientela local, ¿verdad? Okay. Entonces fuimos a hablar pues con todas las personas que conocíamos, mire, está esto, nosotros le podemos ofrecer esto, nos metimos a desarrollo de tecnología porque mucha gente no tenía los sistemas, entonces nosotros se lo hacemos, le ofrecemos esto y así arrancamos, un cliente, 2, 3, 4 y así estuvimos más o menos como por 3 años. 3 años en lo que fueron, quiera que no, aprendiendo también un poco de prueba y error del mercado, pues. No, las enseñanzas en esos 3 años creo que a veces son las enseñanzas de 10, 15, 20 años de cualquier otra industria, cualquier otra empresa que ya está establecida, ¿verdad? Pues porque aquí nosotros íbamos aprendiendo sobre, ¿verdad? También sobre el camino, pero estábamos full metidas ¿verdad? En hacer lo mejor que podíamos para sacar eso adelante, pero sí era una gran responsabilidad, ¿verdad? Pero digamos, me interesa saber, porque digamos, quiera que no, meterte en algo que tal vez no necesariamente en ese momento era tu pasión, ¿verdad? En ese momento no tenías como ese expertise, o sea, ¿qué sí tenías tú en ese momento que te daba la confianza y la seguridad de decir, voy a hacer esto exitoso? Pues yo creo que uno la gana, ¿verdad? Y al final del día, yo sí creo en que uno puede hacer todo en la vida si de verdad uno se propone hacerlo y hacerlo bien, ¿verdad? Entonces, está mal, o sea, no está mal, ¿verdad? Tropezarse, cometer errores, es qué hace uno con eso, ¿verdad? Entonces, la gana la teníamos, la fuerza, queríamos, ¿verdad? Sacar eso adelante y pues sí. ¿Y nunca antes de eso habías emprendido aunque sea tú sola? ¿Nunca? No, había trabajado toda mi vida así. Ajá. Pero no había Pero ni siquiera en segmentos de servicio ni call center, digamos. No había hecho ningún emprendimiento. Que, digamos, cuando uno se lanza al agua muchas veces hay un montón de como cosas que no estamos seguras, ¿verdad? Y una de esas muchas veces es la parte de la inversión, ¿verdad? Sin duda alguna la inversión es, ¿tengo el dinero o no tengo el dinero? ¿Pido un préstamo o no? ¿Qué pido prestado? ¿Qué hago con esta inversión de dinero? ¿Tú tenías el capital? ¿Tuviste que pedir prestado? ¿Cómo manejaste esa parte? No lo tenía. Solamente lo que hicimos entre las tres, cada quien tenía que ver de conseguir su parte. Ellas lo consiguieron, yo no lo tenía. Y pues sí, saqué un préstamo. Mi suegra me prestó un apartamento que ya tenía. Saqué préstamo y pues me tiré al agua encima de todo con una deuda de un negocio que estaba comenzando, pero yo sabía que si le echábamos ganas y poco a poco, siempre y cuando, y esa obviamente era mi prioridad, porque muchas veces lo que pasa es uno saca un préstamo, pues sí, ese tiene que ser la prioridad, porque yo sí soy fiel creyente que un préstamo pues bien manejado es una excelente forma de poder hacer las diferentes cosas, ¿verdad? Entonces sí lo hice y pues al cabo de tanto tiempo y aparte que tenías la responsabilidad que habías puesto garantía al apartamento de tu suegra, digamos que había cierta motivación ahí un poquito más para cumplir. Sí. Más difícil muchas veces porque las personas creo que miran usualmente, he visto comúnmente con los emprendimientos, o se la pasan en etapa de planificación todo el tiempo y jamás toman ese impulso realmente de lanzarse y confiar en ellos, o no planifican, creen que no hay opciones, que no hay financiamiento, que no, verá, como que ven como mayormente los problemas y no todos los potenciales beneficios. Digamos, en esa etapa, que yo estoy segura que es un momento de mucha incertidumbre, mucha presión, pero también mucha emoción, uno usualmente comete la mayor cantidad de errores porque no tenés a nadie realmente que te guíe y vas aprendiendo de esos errores, ¿verdad? ¿Cuáles creerías tú que son esos principales errores que cometiste en su momento, que hoy miras hacia atrás y decís, a la gran, si tan solo, o esto me ayudó, o me enseñó muchísimo?
¿cuáles dirías que son? Pues sí, la verdad es que es difícil y sí creo que, digamos, la parte de una planificación, ¿verdad? ¿Verdad? To the best of our abilities, ¿verdad? Sí es bien importante, ¿verdad? No tirarse solo hacia la loca, eso por lo menos a uno le da una guía, o por lo menos uno puede decir, bueno, esto sí es viable, esto no es viable, ¿verdad? Creo que sí es importante, pero es un balance, ¿verdad? Esa planificación, cómo se hace y cómo se va ejecutando acorde. Claro, en algo nuevo, ¿verdad? En un negocio nuevo, hay un montón de imprevistos, cosas así que uno tal vez nunca lo vio, nunca lo pensó, entonces esos van saliendo, ¿verdad? Uno los tiene que ir manejando y seguro, o sea, creo que sí, errores tuvimos, que ahora que lo vemos y decimos, ¿por qué hicimos eso? ¿Por qué hicimos lo otro? Pero al final es eso, ¿verdad? O sea, siempre lo fuimos haciendo con lo mejor de las intenciones, y así como eso, pues también tuvimos cosas buenas, cosas que no habíamos planificado y nos fueron saliendo, entonces creo que unas paran compensando la otra, pero creo que es cuestión de que uno, ¿verdad? Sí, van a haber errores, pero como te dije, lo más importante es qué hace uno con ellos. Pero qué error, digamos, que me encantaría que dieras una historia de ejemplo, porque yo creo que las personas se conectan con historias y o sea, estoy segura que cuando te dije errores se te tuvo que haber venido uno o dos a la mente que tú los tenés ahí. ¿Cuál dirías tú que es ese potencial error? No sé, creo que el error más grande tal vez fue haber creído que iba a ser fácil. No sé, dijimos esto, ¿por qué no? Trabajamos, ¿verdad? Todas queremos ser mamás, pues sí, trabajamos, no, o sea, de verdad, esto fueron años y creo que, pues, ¿verdad? Todavía requiere mucho trabajo, mucho tiempo, mucho sacrificio. Yo creo que eso sí, tal vez lo subestimamos y rapidito nos fuimos dando cuenta que no, ¿verdad? O sea, sí requiere, esto es algo, y más si es algo de uno, ¿verdad? Y cuando estás lidiando con gente, porque esto es un negocio de gente, entonces con cada persona hay un mundo alrededor, ¿verdad? Lo que funciona con una no funciona con todas, entonces es ir como aprendiendo eso, pero ¿verdad? Es de 24/7, eso no termina. Si hubo un problema técnico y es un sábado, pues ahí está, ¿verdad? Pero hay que ver cómo se resuelve y cómo, ¿verdad? Se puede ir, qué cosas se pueden planificar para que no sucedan, pero tal vez eso, creímos que iba a ser fácil. Y es válido, ¿saben? Eso creo que es súper importante, porque nosotros a veces creemos, bueno, me voy a volver, o sea, el típico pensamiento, voy a ser empresario, voy a tener libertad de mi tiempo, yo creo que realmente la primera etapa de un empresario es autoempleado, porque es cierto que uno es dueño de su tiempo, pero mentira, uno es esclavo de su negocio, ¿verdad? Y algo que yo he visto muchas veces es de que realmente algunos no salen de ahí, ¿verdad? O sea, algunos en ese ser empresarios realmente nunca logran tener esa libertad porque son esclavos del trabajo, ¿verdad? Y ¿cuánto tiempo crees tú que fuiste esclava, digamos, por no decir esclavo, pues, pero digamos que fuiste autoempleado más allá de empresario, porque realmente no tenés un equipo y tú tenés que hacerlo todo y es 24/7, fines de semana, vacaciones, más que un colaborador, ¿verdad? Buenos años. Buenos años, y de hecho creo que todavía, como siempre, hay épocas, ¿verdad? Todo esto es cuestión de ciclos, y van a haber unos que son, ¿verdad?, más tranquilos, unos ciclos que no. Si uno tiene, ¿verdad?, un problema con algún cliente en específico, uno llegó a tener esto, o está abriendo una operación en un país nuevo, requiere más de atención, sí. La verdad es que tú mencionaste, ¿verdad?, el equipo, y para mí el equipo es clave. Sí, totalmente. Yo sí soy fiel creyente que yo no podría hacer lo que yo hago, no podríamos tener el éxito que tenemos si no fuera por el excelente equipo que ya hemos formado y que tenemos, ¿verdad? Sí. Que en su momento, pues, creyeron en uno, ¿verdad? Creyeron en la empresa, creyeron, ¿verdad? Porque eso es, ¿verdad? Hay muchas otras opciones, y qué hace uno, ¿verdad? Para que, ¿verdad?, crean en uno, o cómo uno puede ir realmente formando esos líderes del futuro, que entonces ya crecieron dentro de la organización que uno tiene y van siendo válido, ¿verdad? Sí, porque realmente uno no es nada sin su equipo, o sea, uno no existe una empresa con una persona, pues, ¿verdad? Y
la verdad que me interesa saber, por ejemplo, yo creo que es fácil, no es fácil, es difícil, pero tal vez es un poco más simple ser empresario sin socios, ¿verdad? Y en tu caso, no sé, desconozco si fueron amigas antes y se decidieron tirar al agua, se conocían, no se conocían, sabían cuáles eran esas fortalezas y debilidades, pero quiera que no, conocerse como socias y luego hacer funcionar esa amistad, esa sociedad, es un reto. ¿Cuáles crees tú que eran esas? O sea, no sé, contame un poquito la historia de por qué decidiste, por qué ellas, cuáles fueron esos retos y qué le dirías a alguien que está pensando en asociarse, preguntas quizá importantes que debe hacerse antes o hablar esas conversaciones difíciles con sus socios previo a emprender. No, de hecho, nosotros nos habremos llevado un par de años, Ajá. año y medio de conocernos, nos conocimos porque todas entramos a trabajar al mismo lugar. Ah, ok. Ahí eran compañeros de trabajo, sí, digamos. Ajá. una a la otra, ¿verdad? Como te digo, pues sí, nos hicimos amigas ahí, ¿verdad? Pero más que eso, como te digo, yo sí, en mi caso particular, como tú decís, a veces el tener socios no es fácil. Yo creo que si no las hubiera tenido, no lo hubiera hecho. Claro. Porque sí lo dimensionaba como ¿verdad? Un megaproyecto, Sí. que yo sí creo que era demasiado, incluso, ¿verdad? Para una sola persona. Yo sí creo que una responsabilidad compartida se siente menos, siempre y cuando todas las partes estén, ¿verdad? Como que en la misma sintonía. Y eso creo que fue parte del éxito de nosotras, ¿verdad? No te voy a decir que siempre estuvimos de acuerdo en todas las cosas, pero al final llegábamos a un consenso. Creo que desde el inicio seteamos, ¿verdad? Cuáles iban a ser las reglas del juego entre nosotras, ¿verdad? Y creo que, digamos, el tema de la honestidad, de la apertura y la transparencia era muy, muy importante, ¿verdad? Poder tener esas conversaciones difíciles sin pensar que era personal. Sí. Y pues eso nos hizo que, ¿verdad? Durante años pudiéramos, ¿verdad? Trabajar en conjunto, Trabajar en conjunto y cómo podíamos sacar las fortalezas de cada uno. Y eso, ¿cómo se dividieron? ¿Quién iba a manejar qué departamento, qué responsabilidad? ¿Cómo tomaron esas decisiones? Fíjate que eso sí se fue dando, ¿verdad? O sea, sí sabíamos en un principio que era bueno cada una, ¿verdad? Pero teníamos una que le encantaban y su expertise, o sea, su facilidad era las ventas y los clientes. Ella comercial, se iba a digamos, eso. ajá. Digamos, yo me enfoqué también siempre como a las finanzas, digamos que ¿verdad? Que sí, que siempre me han gustado, y al tema operativo, pero como te digo, eso lo fui haciendo, y después otra como un poco más de temas administrativos. Entonces como que fuimos buscando dónde encajonaba cada una, y así lo fuimos haciendo. ¿Cuántos, digamos, cuando ustedes empezaron, fundaron el call center, empezaron a trabajar en conjunto, lograron conseguir esos clientes, y hubo un periodo donde, digamos, que no habías vendido esa empresa a un call center más grande, internacional? Contame un poquito ese crecimiento, digamos, al momento de la venta, como cuántos colaboradores tenían, y luego me encantaría saber cómo fue ese proceso de venta, porque realmente es un logro, ¿verdad? Es un logro importante. Creo que lograr vender tu empresa a un call center tan grande es súper lindo, pero es un proceso sumamente difícil, ¿verdad? Esa negociación. ¿Cómo se manejó toda esa parte? Pues mira, la verdad es que sí estuvimos, ¿verdad? Nosotros al final empezamos todo esto en el 2005, 2006 ya empezamos operaciones, en el 2008 ya empezamos, ¿verdad? Con clientes internacionales. Pero lo que nos topamos nosotros es que, digamos, éramos solo un centro. Un centro en Guatemala. Ahí estaban todos, no digamos. había, digamos, redundancia en cuanto a países, no había redundancia en cuanto a diferentes operaciones. Y en esta industria eso sí es muy importante, ¿verdad? Y contra todos los call centers que nosotros competíamos en Guatemala, sí tenían eso, ¿verdad? Nosotros creo que éramos casi que el único standalone, ¿verdad? Call center en Guatemala, y cuando te decían, ¿y dónde más tienen operación? No, solo es esto, ¿verdad? Entonces sí sabíamos que teníamos esa limitación, y si nosotros queríamos pasar, digamos, ¿verdad? Como que al siguiente nivel o seguir, ¿verdad? Haciendo esto un poco más exponencial, sí estábamos claras que eso era lo que necesitábamos, ¿verdad? Lo hubiéramos podido haber hecho nosotros solas,
no lo sé, pero creo que nos hubiera tomado muchísimo tiempo. Entonces, pero como tú dices, las sociedades o las adquisiciones no son fáciles. De hecho, sí tuvimos un par de ofertas, de compra antes, tuvimos 3, y no era lo que buscábamos, porque era alguien, nos compra, pero ¿quién nos va a ayudar a poder hacer el sueño que teníamos realidad? Y entonces en el 2013, conocimos a esta empresa canadiense que eran muy alineados a cómo éramos nosotros, Este era un call center que fue fundado por 2 hermanos en Canadá, y era exactamente lo mismo que nosotros, pues éramos amigas, pero hermanas socias, digamos, y su filosofía de qué era lo que ellos querían para el call center era exactamente lo que nosotros queríamos. Nosotros queríamos poder expandernos, y ellos necesitaban una opción. Ellos solo estaban en Canadá y en Estados Unidos, y necesitaban una opción costo-beneficio para sus clientes que necesitaban otra opción. Entonces creo que se fueron alineando, pero las razones de fondo es que a medida de lo posible ellos eran muy iguales a nosotros culturalmente hablando, que creo que eso sí determina el éxito o el fracaso de diferentes uniones, ¿verdad? Y es la cultura. La cultura visión, y el propósito, tal vez, ¿verdad? De fondo. El propósito, todo. O sea, sí tenés que estar muy bien alineados, porque si no, cada quien va para... Y asumo que esas ofertas que tú tuviste previo a este call center eran empresas, call centers locales, guatemaltecos, que quizá querían solo adquirirte, gente que solo quería inversión, cosas así, pero no nos iban a dar eso que nosotros queríamos, de ser parte de algo mucho más grande. Entonces, sí, porque digamos que en tu caso, y perdón que te interrumpí, no era venderlo y bueno, adiós, que les vaya bien, sino que era venderlo, quedarse ustedes con una parte para poder expander y abrir mayor oportunidad, pero seguir operando ustedes, digamos. Ese era, me imagino, sí. Y para ellos también, ellos estaban aperturándose a otro mercado desconocido, ¿verdad? Como te digo, solo estaban en Norteamérica, y pues poder contar con alguien a nivel local también hace toda la diferencia, ¿verdad? Que conoces cómo se manejan las cosas, conoces, ¿verdad? Hablas el español, ¿verdad? Un montón de cosas que hacen que pues pueda ser algo ganar. ¿Cómo es eso peculiar, verdad? Porque muchas empresas buscan, Guatemala tiene el call centers y quiere que los guatemaltecos o los que atienden sepan inglés, ¿verdad? Pero entiendo yo que o desconozco yo, si los call centers puestos en Canadá y en Estados Unidos tienen ese ofrecimiento que hablan español, o solo es puramente inglés. No, también puedes conseguir, dependiendo de dónde estén, puedes conseguir. Pero mayormente me imagino que es casi solo inglés. Sí. O sea, nosotros somos más moldeables a diferentes idiomas, pero ellos son casi solo atención en inglés, asumo, ¿verdad? Correcto. Ok. ¿Cuántos colaboradores o cuánto era el equipo completo previo a la venta? Éramos pequeños, mira, así de temporada de todo el año, habremos sido unos 250. Y en nuestras temporadas altas, porque tenemos clientes que crecen mucho por temporadas, llegábamos a tener hasta 400, pero digamos que unos 250. Era tu promedio, digamos. Y ahora, al día de hoy, ¿cuántos son el equipo? Guatemala somos casi 4,000. Wow. En la región, que es la que yo manejo, somos 10,000 en total. Y pues globalmente el call center también hemos crecido muchísimo desde el 2013 que se dio esto. Somos 25,000 empleados a nivel mundial. Sí, y entiendo que tú sos la cabeza de toda el área latinoamericana, ¿correcto? Sí. O sea, digamos que tú lideras los diferentes call centers que tienen su operación en países de Latinoamérica. Sí. ¿Que tienen actualmente en cuántos países? Somos 4 países: Guatemala, Honduras, Colombia y Jamaica, que no es Latinoamérica, es el Caribe, pero sí, digamos, Latinoamérica y el Caribe. Sí. Entonces, ¿cuál dirías tú que es tu operación o la cultura con la que más te ha desafiado trabajar? Ay, todos tienen sus desafíos, pero sí, yo te diría que tal vez Jamaica es un poco más difícil por lo mismo, ¿verdad? O sea, uno sí tiene que poder entender que todas las culturas son diferentes, ¿verdad? Y
verás, le toca a uno acoplarse y moldearse y entender para que uno pueda sacar en cada, ¿verdad?, lugar del mundo lo mejor de cada equipo. esta. Válido, Sí. válido, totalmente. Y me encantaría, bueno, creo que o sea, ya vieron, pues maneja equipos de, ¿qué? 10,000, dijiste, más o menos es toda Latinoamérica, si no me confundo, 10,000 por ahí. Sí. Va. O sea, quiera que no liderar ese tamaño de equipo, al final del día, tus habilidades de liderazgo tienen que ser muy fuertes, ¿verdad? ¿Cuáles creerías tú que son esas fortalezas que tú te hacen destacarte y tener la capacidad de poder liderar exitosamente esos equipos? Pues mira, primero, sí, digamos, estoy a cargo de la región, pero como te dije hace un momento, no podría hacerlo sola. Tenemos excelente gente en cada uno de los países, tenemos excelente gente liderando, ¿verdad? Y manejando día a día las cuentas, ¿verdad? Eso pues sí ha sido un trabajo de un montón de años, ir formando, ¿verdad?, esos equipos. Y tal vez creo que ¿verdad?, características importantes en poder lidiar, ¿verdad?, con gente es, no sé, el saber escuchar. Creo que uno no va a poder, cada uno es diferente, y uno no puede digamos, esperar que lo que funciona con uno funciona con el otro, funciona con el otro, en las diferentes, métodos, circunstancias, ¿verdad? Sí, entonces es el poder adaptarse a cómo es cada una de las personas, ¿verdad? Crear, sí, una política, no te digo puertas abiertas, porque ahora en este mundo es, ¿verdad? Sí, cámara abierta, ya es otro rollo, pero eso de apertura, de poder... ¿verdad?, apoyar a cualquiera que lo necesite y verá que se sientan en la confianza de poder llegar a uno cuando hay un problema, ¿verdad? Y si te digo de la misma manera, para uno también, ¿verdad? Yo creo que ¿verdad?, en todo el equipo ¿verdad?, de Canadá, yo también encontré eso, ¿verdad? Tenemos especialistas en las diferentes áreas y uno siempre puede ir a... como que te sentís respaldada, sí, digamos. y uno siempre va a encontrar, todo el mundo está dispuesto a echarle a uno la mano, sí, ¿verdad? Cómo es, no se maneja todo muy, ay, ¿qué estamos haciendo ya? Sino que es, bueno, ¿cuál es el problema? Entendámoslo, ¿cómo lo resolvemos? ¿Qué es lo que necesitamos? Y creo que esa es la cultura que sí hemos tratado como de construir, y ha sido lo que, ¿verdad?, nos ha llevado a hacer lo que hoy por hoy hacemos. El éxito que tienen, digamos. Sí. Pero creo que al final no te echaste mucho crédito, pero sin duda alguna es cierto que uno tiene un equipo súper pilas abajo y que uno, que sin ellos los resultados no se darían, pero sin duda alguna creo que si la cabeza no funciona, no tendrías el equipo que tendrías, ¿verdad? Entonces... sí me gustaría tal vez que hablaras de esas fortalezas, porque al final del día muchas personas confunden el liderar con el gerenciar o con el mandar, ¿verdad? Y yo creo que si bien es cierto, diferentes tipos de liderazgo van a funcionar con diferentes personas. Quizá alguien necesita que uno sea un poquito más autoritario con alguna persona, con otro uno es más relajado, con otro uno va a ser más motivador, o sea, entiendo que uno va a ir cambiando, pero sin duda alguna hay ciertas cosas que para llegar al nivel que tú estás, uno sí debe crecer, debe aprender, debe prepararse. ¿Cuáles fueron esos retos? Porque uno, digamos, estoy segura que el tipo de líder que tú sos hoy no es la misma líder que tú empezaste, y si fueras no estarías donde estás, ¿verdad? ¿Cuáles fueron esas etapas de cambio que fuiste llevando a lo largo de tu carrera y que has ido aprendiendo, que te ha ido cambiando tu forma de liderazgo, digamos, si lo pudieras como ver hacia atrás? Como empecé así y ahora tuve que cambiar esto porque no me funcionó, como sí, más o menos. No, la verdad es que, y mira, esto fue hace, imagínate, casi, mira, 17, 18 años, entonces ya solo de por sí, digamos, como que la edad y la madurez de la vida. Sí, vale. Eso sí lo hace a uno ir, verás, ir cambiando, ir moldeándose. Creo que todo eso que yo te mencionaba, sí trato de, no solo de promoverlo, sino que de practicarlo. Sí me considero una persona
que cualquiera, a cualquier hora, tiene puerta abierta para llegar a hablar conmigo. Creo que también sí conozco muy bien qué es lo que está pasando, ¿me entendés? Sí, soy una persona muy involucrada, en las buenas y en las malas, quieran o no quieran, pero soy muy involucrada. Entonces el hecho de poder conocer bien qué es lo que está pasando me hace muchas veces poder guiar, preguntar, porque lo conozco, más no estoy en el día a día. Sí. Entonces creo que le permite a uno tener otra visión diferente para identificar ciertas cosas que son, y poder, en la medida de lo posible, prevenir cosas antes de que... Sí, como que ya tenés cierta sensibilidad de lo que está pasando, como para poder esa sensibilidad, predecir. Y ya sabes, ya tenemos la definición de cuál es, el servicio que nosotros damos, cuál es la experiencia que le queremos dar a nuestros empleados. Ya sabemos cuál es el estándar que nosotros queremos tener, y entonces realmente es cuestión de que todos los días todas las cosas que uno hace vayan hacia eso que queremos lograr, tanto afuera como adentro, porque si te digo, es nuevamente, es un trabajo de gente. Sí. Entonces, ¿cómo hace uno para que canalizar lo bueno de todos hacia donde tenemos que llegar? Okay. Sí, es como mucha alineación, mucho trabajo. O sea, es que tú sí estás en un full trabajo en equipo. O sea, sí, la verdad que es complejo, ¿verdad? Y algo que esta es pregunta más para mí, porque nunca he logrado saber cómo lo haces, pero suponete que yo te digo, bueno, Katina, yo quiero que hoy Waterproof, que Waterproof trabaje con tu call center, y necesito que tengas no sé, 250 teleoperadores. ¿Cómo haces para contratar de hoy para una semana esa cantidad de gente? Mira, procesos, ya eso sí ya lo tenemos, ¿verdad? Creo que sí, los procesos y los estándares son muy importantes, y nos permite hacer eso en masas, ¿verdad? Hemos tenido... no es lo ideal, en una semana que quieras algo, ¿se puede hacer? Sí se puede hacer. Pero me imagino que sí hay cuentas así, ¿o no? Ya, de hecho sí, me acuerdo yo me fui de vacaciones hace, voy a decir, un octubre del 2021, y un cliente nos dice, necesito esto, no lo teníamos, o sea, lo habíamos estado tratando de ganar por un montón de tiempo, y nos dice, tengo este problema, necesito llegar a 400 personas en 3 semanas. O sea, y tenía cero. O sea, tenías que conseguir. Entonces lo hicimos, 3 países diferentes, prestando recursos de todos lados, con una planificación, pues sí, no llegamos en 3 semanas, pero sí llegamos a lo que ellos necesitaban en el tiempo establecido, ¿verdad? Entonces, pero es mucho, o sea, ya se tiene todo, ya sabemos qué es lo que un verdadero, ¿verdad? Un buen screening de la persona qué es lo que tenemos que buscar, qué es lo que debe tener ese entrenamiento, a qué paso. Entonces sí está todo muy así, sí es relativamente ordenado los pasos que uno tiene que seguir para que eso se pueda dar. Y asumo que ustedes, obviamente su negocio es gente, así que tienen que estar constantemente entrevistando, o sea, ese es su capital. Todos los días. Todo el día están entrevistando, capacitan, los días, en todos y los están países, listos en todo. Sí, me imagino, ese es tu día a día, pues. Sí. Y digamos que además de que sos súper empresaria y todo, también sos mamá, sos esposa, te gusta hacer ejercicio, te gusta verte bien, o sea, creo que muchas veces cometemos el error, porque me incluyo, ¿verdad? Han habido etapas, quizá yo tal vez no he sacrificado mi parte deportiva porque es como muy importante para mí, pero muchos empresarios sí, por dedicarse full time a su empresa, sacrifican, si fuera la palabra adecuada, su físico, su ejercicio, quizá incluso su familia. ¿Cómo has logrado tú para llevar un equilibrio? Porque no hay balance, sino un equilibrio, digamos. Sí, sacrificios hay de todo, ¿verdad? Es de todos los días, pero creo que es bien importante, sí. La verdad es que para mí, yo digo, sí, yo trabajo full time, pero soy mamá full time, soy
esposa full time, ¿verdad? Es cuestión de que uno, y no es fácil, ¿verdad? Como tú decís, es cuestión de equilibrio. Unos días tal vez van a estar más sesgados a una cosa, otros días a la otra, pero cómo puede uno dedicar, no en cantidad, pero sí en calidad a cada una de las diferentes áreas. Yo sí personalmente siento que el ejercicio también es parte de mi sanidad mental. Entonces, psicólogo diario. Para mí, el hecho, a mí me gusta, ser una persona activa y siento que me cae bien ser una persona activa, me ayuda, en mi funcionamiento diario. Digamos, siento que uno tiene que encontrar cuáles son esas rutas de escape, para mantener ese balance en todo, hasta ser mamá viene con sus problemas también, sus desafíos. Cada niño es un mundo, uno no sabe, y uno le tiene que dar a cada uno algo diferente. Y entonces es como uno va tratando, de navegar eso. Y como sí te digo, no es fácil, a veces uno se podrá sentir culpable, ahora hice mucho de esto, hice poco de lo otro, pero ahí vamos. ¿Tú crees que serías sí se puede? La misma líder si no hicieras ejercicio? O sea, ¿crees tú que tendrías esa misma capacidad de energía, de liderazgo, de, no sé, si no? No, siempre digo que si no haría mi ejercicio estaría en el Federico Mora, tal vez por todos los problemas, y el estrés diario que uno tiene. Entonces, pues sí, pero mira, no todo el mundo va a hacer con el ejercicio, pero es qué le gusta a uno, qué le da a uno esa tranquilidad. Es ir a leer un libro, lean el libro. Es ir a hacer el ejercicio, hagan el ejercicio. Es ir a caminar, vayan a caminar. O sea, ¿qué ejercicio, qué forma de actividad? ¿Qué le sirve a uno? Y eso es lo que uno debería de hacer, porque eso también entonces se vuelve como, si te gusta y te genera bienestar, uno mismo lo busca para seguirlo haciendo. No, y lo que pasa es que yo como que soy muy fiel creyente y como que lo menciono cada rato, de la necesidad o la importancia de mantenerse saludable física y mentalmente, ¿verdad? Porque muchas personas sí, sinceramente, no cuidan a la empresa más importante que es uno, y la realidad es que no hay trabajo, no hay familia, no hay hijos y no hay salud, ¿verdad? Y a veces no ponemos esa importancia porque creo que, ¿cómo se le diría la palabra? No sé, como que lo tomamos por sentado, ¿verdad? Lo que tenemos, y creo que quisiera, como que es lo que me encanta Katina, pues, verá que también podría tener miles de cosas para decir, no tengo tiempo para ir a hacer esto, o para ir al gimnasio, o para, verá, las diferentes cosas. Sin embargo, lo logras hacer, verá. Entonces yo creo que eso es algo que admiro mucho de ti también. Y antes de entrar a la parte familiar, porque yo quisiera, como que ese es un mensaje muy lindo de la vida de Katina, hablamos de tus fortalezas, digamos, de la parte bonita, líder, todo lo que sos buena. ¿Qué dirías que es algo actualmente que tenés que mejorar en ti y que estás trabajando? Porque todos tenemos como debilidades o cosas que tenemos que seguir mejorando. ¿Cuál dirías tú que es puntualmente ese algo que actualmente estás trabajando? Muchas cosas. Creo yo que uno siempre hace al final del día como que el examen de conciencia de qué cosas, verá, podría mejorar, pero yo creo que tal vez, no sé, de qué formas siento que hago todo muy, tal vez, intensamente, y cómo, verá, voy buscando formas de liberar un poco, de relajar, no pasa nada, ¿verdad? Estoy tratando de emplear eso más en mi día a día, no pasa nada. Como mañana, que te estresas mucho cuando pasa una situación, ¿ok? Sí, y lo vivo durante, ¿verdad?, del día, y me siento, ¿verdad?, como que la presión, tengo que aprender tal vez a que, sí, van a haber. Pero está más un tema interno que tú te sientes, o que sí tu equipo también. Es algo interno, y pues obviamente lo pasas, ¿verdad? Y lo contagias. Entonces, ¿de qué manera, verá, logras
eso, un poco más de Ese zen. ese zen. Como a escoger las batallas que uno quiere. Batallas. Y créeme que la vida me ha enseñado que uno escoge las batallas. Y muchas, verá, de las cosas que he aprendido personalmente las trato de aplicar en todos los demás, y una de esas sí es escoger las batallas. Válido. Yo creo que ahí todos tenemos que escoger algunas batallas, porque a veces le damos más drama a lo que quizás son cosas que se podrían solucionar como más fácil, y le damos mucha importancia. A mí me pasa, soy impulsiva a veces, y sí, estoy contigo ahí en aprender esa parte. Y bueno, ya la parte más linda, Katina hace un par de meses creo que fue que nos presentó con un grupo de amigas. Katina son 3 hijas, ¿verdad? Tiene 3 mujeres y su tercera hija, Emi, que tiene, ¿cuántos años ahorita? Tiene 9, cumple 10 ahorita. Tiene 9, 10, o sea, casi que la edad también de mi hijo grande. Pues es una niña con síndrome de Down, y la verdad que en su momento nos hizo una presentación hermosa, porque creo que Katina está haciendo un maravilloso trabajo de mamá, en la manera, su concepto y su visión de cómo ella educa a Emi ha sido muy lindo, ¿verdad? Nosotros aquí en las academias Waterproof que lidero, tenemos muchos niños con síndrome de Down o con Asperger o con autismo, y la verdad que pues me he topado con muchas diferentes mamás y sus diferentes formas de liderar a sus hijos, de educarlos, de guiarlos, ¿verdad? Y la verdad que me encantó, les diré, la forma en que Katina está llevando esto de la mano con su esposo. Y me gustaría que contaras un poquito, ¿verdad?, de la vida de Emi, de cómo fue el nacimiento de cada hijo. Sin duda alguna es un momento trascendental, ¿verdad? Y cada vez se va complicando más. O sea, tú tenés 3, yo con 2 ya desde aquí llego. Pero ¿cómo fue esa parte con Emi, verdad? Porque estoy segura que entraste en un momento cuando te dieron la noticia y cuando Emi nació, entraste como en miedos, ¿verdad? Y también estoy segura que tu trabajo seguramente tomó un segundo plano y tambaleó también. Entonces, hablando de Emi, pero también cómo manejaste esa parte en tu vida personal, ¿verdad? Y laboral. Contame un poquito. Sí, pues bueno, creo que uno, sí, como tú dices, cada hijo uno no sabe, verá qué viene. Son lo máximo, sin duda alguna. Y pues sí, digamos, Emi, mi tercera hija hace 10 años, ¿verdad? En primer lugar, llegó de sorpresa. Y pues segundo, ¿verdad? Cuando nació, pues, ¿verdad? Nos dijeron que había una posibilidad que Emi tuviera síndrome de Down. No lo pudieron confirmar, pues porque eso se confirma, ¿verdad? Con ciertos rasgos mayores y menores. Emi estaban como en la duda, y entonces lo que procediera que se le hiciera un examen, ¿verdad? Un cariotipo, que es un examen genético para poder confirmar o descartar el diagnóstico, ¿verdad? Eso toma más o menos como unas 6 semanas que te lo hagan. Y pues sí, creo que, digamos, esas para mí, yo sí digo que esas 6 semanas de la incertidumbre, porque no sabes, ¿verdad? Tal vez fueron de las semanas más duras de mi vida. Sí, claro. Porque sí, creo que el no saber es de lo más duro. Una vez me lo confirmaron, pues por lo menos ya se confirmó. Ya sabes, es cuestión, ¿verdad? Como todo, un duelo, ¿verdad? De poder aceptar qué es, pero más que nada es por miedo, ¿verdad? Uno no sabe qué esperar, uno no sabe qué le toca, uno no sabe cómo lo vas a afrontar, pero pues a partir de ahí es como que el día 1 de todo lo que uno va haciendo. Yo personalmente no había tenido mucha experiencia, ¿verdad? Con síndrome de Down hasta que vino Emi, y sí me he podido dar cuenta hoy por hoy. Hace un rato hablábamos, y cuando mirabas hacia atrás, hoy miro hacia atrás y digo de muchas cosas que me preocupé, de muchas cosas, ¿verdad? Que pensé, ¿para qué? Pues no, pero es válido en su momento. Si no, uno no lo ha vivido, uno no lo ha podido experimentar, uno va a pasar, ¿verdad? Sí. Por todas esas etapas, pero me he dado cuenta que Emi es increíble. Y como tú dices, sí, ella, pues obviamente parte del diagnóstico, ¿verdad? Que tienen ese ¿verdad?
algo extra en el cromosoma 21. Sí, tal vez cuenta un poquito qué es el síndrome. Digamos, el síndrome de Down es una situación genética, ¿verdad? ¿Por qué pasa? Todavía nadie lo sabe, ¿verdad? No tiene nada que ver con incompatibilidad de sangre o algo así. Nada, no tiene nada que ver con lo que uno hizo estando embarazada, no tiene nada que ver, ¿verdad? Con raza, si tomaste con un traguito en el embarazo, con nada, sino que simplemente, ¿verdad? Le toca a uno, pasa mucho más común de lo que uno creería. Uno de cada 600 o 700 nacimientos tiene síndrome de Down. Okay. ¿Verdad? Y pues obviamente por la condición sí hay ciertas cosas, ¿verdad? Que pueden tener complicaciones médicas, ¿verdad? Son más propensos a ciertas cosas. ¿Como cuáles, digamos? Son la vista, audición, muchos tienen problemas con el corazón. Emi, pues gracias a Dios no tuvo nada de eso, lo cual hace hasta mucho más fácil digamos, cuando es chiquita, ¿verdad? Porque muchas de esas cosas se pueden ir componiendo a lo largo del tiempo, ¿verdad? Pero también hay que entender que van a tener, dificultades en el aprendizaje, dificultades en el habla, dificultades, ¿verdad? En fin, en una serie de cosas, pero sí está demostrado que con la intervención temprana, que con, ¿verdad?, la constante ¿verdad?, atención a los diferentes puntos, ellos pueden llegar a tener una vida pues exitosa, pues exitosa, al final, independiente, ¿verdad? Y eso es lo que principalmente yo busco para Emi, ¿verdad? Claro. Yo creo que el mejor legado que yo le puedo dar a ella es esa independencia, que ella cuando sea grande y sea adulto, ella pueda tener su vida independiente. Obviamente requiere un montón de trabajo. Creo que Emi tiene una agenda mucho más ocupada que la mía, ¿verdad? Ella tiene que estar ocupadas para que... Sí, ella, pues, ¿verdad?, va a un colegio regular en las mañanas y de ahí, pues, toda la tarde tiene diferentes, ¿verdad?, series de terapias que recibe desde que era bebé, ¿verdad?, para poderla ir ayudando en ese desarrollo y con las cosas y las dificultades que va teniendo, ¿verdad? Y entiendo que tu desafío más fuerte, digamos, en su momento era que uno, ¿cómo es eso, verdad? Lo difícil que realmente es buscar espacios a nivel educativo, a nivel academias, ¿verdad? Muchas mamás vienen conmigo y me dicen, Gisela, es que no muchas academias me permiten que mis hijos aprendan a nadar porque no reciben chicos con necesidades especiales, ¿verdad? Y yo digo, ¿pero por qué? O sea, al final asumo que te has enfrentado con muchas de estas limitantes y me encanta ese esfuerzo de abrir ojos que tú estás haciendo en el colegio de Emi, donde básicamente estás diciendo, mi hija es capaz de todo, pero sí, quizá va a necesitar cierto apoyo diferenciado y tolerancia, ¿verdad? Pero muchas veces, si no caben en este cuadrado, el alumno no, entonces ya no, ¿verdad? Me encantaría que contaras un poquito esa lucha, porque sin duda alguna yo apoyo tu visión. Yo creo que todos los chicos tienen que tener estos espacios. Y ¿cómo estás tú trabajando con esto? Sí, la verdad que sí, no fue fácil, ¿verdad? Sí, no todos los colegios, ¿verdad?, tienen la apertura a un síndrome de Down o a cualquier tipo de diagnóstico, ¿verdad? Entonces sí, digamos, las opciones no son muchas, ¿verdad? Yo creo que Emi sí tiene todas las capacidades y las facultades para poder ir a un colegio, ¿verdad?, regular. Y pues sí, tuve la suerte de cuando Emi era desde que nació, ¿verdad?, el colegito que habían ido mis hijas, ese fue mi primera aventura, y pues fui al colegio a hablar. Nunca habían tenido síndrome de Down. Llegué, pues, ¿verdad?, a hablar, miren, sí, esto, ¿verdad?, tuve a Emi. Ellas estuvieron muy, ¿verdad?, pendientes de mi embarazo, porque mis hijas iba al colegito, ¿verdad? Y cuando nació con el diagnóstico me dijeron, mire, no tenemos experiencia,
pero si usted nos ayuda, nosotros estamos dispuestas. Ay, y se subieron inmediatamente al barco y así lo hicimos, ¿verdad? Mi equipo terapéutico, pues, ¿verdad? De la mano con el colegio y con uno, y pues la verdad es que el Emi en su etapa de colegito, espectacular. Luego, pues a la hora de buscar ya un colegio, ¿verdad? Para que ella pueda llegar, cruzar una primaria, secundaria y poderse graduar, pues sí, las opciones no eran muchas, pero conseguí, ¿verdad? En el colegio EPIC, que es al que Emi va, ellos sí tenían inclusión, no de otro tipo, ¿verdad? Con diferentes diagnósticos, me refiero. Nunca habían tenido síndrome de Down. Pero, o sea, que Emi es la primera. Fue la primera. Con síndrome ¿Y es la única ahorita? No, sí, hay más. Ya hay varios, sí. Hay varios y pues de la misma forma, ¿verdad? Siempre y cuando uno tenga ese trabajo en equipo de colegio, equipo multidisciplinario y pues la familia, que al final es, ¿verdad? El motor de todo. Aceptaron a Emi entró desde pre-kinder y hoy por hoy pues está en tercero primaria y ahí va, ¿verdad? Sí, ¿verdad? Tiene ciertas adecuaciones, ¿verdad? Del currículum que podrán tener los otros chicos, pero en la mayoría de las cosas, pues se trata, ¿verdad? Una verdadera inclusión, que vaya viendo lo mismo que están viendo ellos, adaptado a lo él, ¿verdad? O sea, si van a hacer una hoja tal vez con 20 operaciones matemáticas, pues Emi podrá tener 5, porque ya se va a tardar tal vez el periodo de la clase en solo hacer 5, ¿verdad? O de qué forma ciertas evaluaciones se la hacen oral en lugar de escrita, porque eso es lo que más se le facilita. Entonces, es ir viendo cuáles son las fortalezas de ella que se pueden, ¿verdad? Adecuar para que cumplamos con lo que necesita el colegio y que ¿verdad? Sea ella más propensa a ese éxito. Y al final es lo que me cuesta a mí creer a veces, porque al final todos como humanos tenemos necesidades especiales. O sea, la realidad es que indiferente si uno tiene un síndrome de Down o no, quizá yo voy a necesitar, o yo tengo la facilidad de aprender más a través de algo visual, mientras tú quizá vas a tener esa facilidad de aprender a través de algo escrito y alguien más le va a aprender en la práctica. Entonces, realmente creo que ya, digamos que la educación antigua, ¿verdad? Donde tú tenías que, todos tenían que hacer la letra igual, o sea, ya no, digamos que no, pero también me cuesta entender por qué entonces, si somos tolerantes con un montón de cosas, o sea, resulta que ahora en el mundo tenemos que ser tolerantes a diferentes sexos, ¿verdad? A culturas, religiones, la sexualidad. ¿Por qué no también ser tolerantes entonces con las necesidades especiales y chicos que tienen una necesidad especial, ¿verdad? Entonces, la verdad que me encantó esa visión y la forma en que lo expresaste en la presentación, y se los quería compartir porque vamos a estar pasando imágenes y a mí me encanta. Emi es una niña impresionantemente independiente, y si algo yo pudiera desearle a todas las familias que tienen chicos con síndrome de Down es que llegaran a ser así independientes, y que ojalá como papás ustedes quieran lograr educar a sus hijos sin decirles que tienen una limitación. Yo creo que algo que ha hecho Katina muy lindo es: Emi, tú puedes alcanzar todo lo que tú quieres y tú puedes ser igual de buena que cualquier persona. Quizá te va a costar un poquito más, quizá vas a necesitar apoyarte de otras personas, quizá vas a necesitar mayor refuerzo en otras áreas, pero muchas veces creo que cometemos el error de decir: mire, su hijo nació con síndrome de Down y ay no, ya no va a poder A, B, C, D, E, F, ¿verdad? Y quizás sí, pero le va a tomar más tiempo, ¿verdad? Y la verdad es eso, y no todos son iguales, ¿verdad? Sí. Entonces, creo que, ¿verdad? Algo que es importante, ¿verdad? Tener en mente, y sea Down o cualquier tipo de diagnóstico, es difícil, pero uno lo tiene que hacer, es en lugar de enfocarse, esto no lo puede hacer, es qué cosas sí puede hacer y encontrarle el algo, éxito ahí, ¿verdad? Donde ellos pueden ir teniendo ese éxito, ¿verdad? Para que ellos mismos igual vean todas las cosas que sí pueden hacer, claro, ¿verdad? Katina, si digamos, en ese proceso de enterarte de que tu hijo viene con síndrome de Down,
ciertamente requiere no solo, o sea, primero tú como papá que te capacites, o sea, entra esa cosa de dónde aprendo, qué hago, ¿verdad? Y luego, quiera que no, el guiar y acompañar y esa parte con tu hijo, ¿verdad? O tu hija. ¿Qué instituciones en Guatemala existen en apoyo? Si hay, ¿dónde están? ¿Hay en el interior o solo hay en la capital? ¿Qué hay en Guatemala? Pues mira, creo que sí, es importantísimo el apoyo. Yo creo que, ¿verdad? Cuando pasó todo lo de Emi, tuve apoyo, ¿verdad? De algunas mamás que se acercaron a mí, ¿verdad? Y que a uno como que le van guiando o dando, ¿verdad? Cierta información de un mundo desconocido, ¿verdad? ¿Verdad? Entonces creo que ese apoyo es muy importante. Eso obviamente pasa pues orgánico, ¿verdad? Cuando uno se entera y entonces ve, ¿verdad? Va con la persona a ver qué es lo que necesita. Pero sí, la verdad es que está Margarita Tejada. Yo desde que Emi nació, ¿verdad? Margarita Tejada le da muchas de las terapias que Emi necesita, ¿verdad? Es increíble todo lo que la fundación hace y creo que no hay nadie tan capacitado, ¿verdad? Como la gente que está, ¿verdad? Eso adicional, ¿verdad? Hay un colegio, ¿verdad? Okay. Pero digamos realmente Margarita Tejada tiene, ¿verdad? Lo que le llaman rutas de progreso y desarrollo, y atienden a personas desde 15 días de nacidos hasta la edad adulta. Como ¿verdad? Para acompañarlo desde chiquititos a esas terapias. Desde los 15 días ellos te pueden ofrecer, ¿verdad? Las terapistas, sí te pueden dar información de todo. Si tú decidís que tú, ¿verdad? Recibís terapias por otros lados, está re bien. Pero ahí te pueden llevar ¿verdad? Todo el proceso. Ellos son los que me llevan también la inclusión escolar, o sea, ¿verdad? El acompañamiento de la maestra, el acompañamiento en el colegio, okay. ¿Verdad? Con la inclusión escolar. Ellos van viendo, como te decía, en ese, ¿verdad? Partnership entre el colegio y equipo multidisciplinario, cuáles son las cosas que Emi se le tienen que ir adecuando para siempre cumplir con lo que se tiene que cumplir del colegio, pero adecuados a ella, ¿verdad? Y pues ahí también incluso hasta la edad adulta, ¿verdad? Se tienen talleres, se tienen, ¿verdad? Un montón de cosas, tienen una panadería completa. Eso entonces, fui yo, cabal, me encantó ese proyecto. Ajá. Entonces sí, realmente sí, ¿verdad? Sí existe. ¿Y es solo en Guate o también tienen en el interior? Fíjate que desde la sede original de aquí de Margarita Tejada se atiende, ¿verdad? Se tienen programas para el interior, okay. Pero recientemente, ¿verdad? Hace unos meses se abrió una segunda sede de Margarita Tejada en Antigua, ¿verdad? Para poder abarcar ya toda esa área y que no tengan que ¿verdad? Hacer el viaje hasta la ciudad, sino que también se puede ir ahí a atender y pueden tener, ¿verdad? Los diferentes programas y capacitaciones y terapias que ojalá crezca y eventualmente estén todos los definitivamente. Para mientras, como te digo, sí apoyamos eso de las capacitaciones, ¿verdad? A distancia, y sí se tienen gente que viene, ¿verdad? Se les hace su programa, se van, vienen una vez al mes como para, ¿verdad? Dar ese seguimiento. Y sí, mucho equipo de Margarita Tejada va hacia todos los diferentes departamentos, ¿verdad? Creo que han tocado todos, ¿verdad? Y van a las diferentes comunidades a educar. Sí, claro. Van a sensibilizar, a educar, capacitar y demás. Sí, es que al final eso es lo que más requiere, ver esa capacitación y dar a conocer qué es, que ese proceso de educar, ¿verdad? A las familias, a los niños y el acompañamiento, ¿verdad? Y porque, ¿verdad? En síndrome de Down particularmente, ¿verdad? La intervención sí hace toda la diferencia, ¿verdad? Entonces, ¿qué es eso? Adicional, ¿verdad? A todo un chequeo médico, ¿verdad? Porque sí hay que tratar ese tipo de cosas que pueden afectar el desarrollo, que son médicamente, ¿verdad? Como lo del corazón que dijiste. O la tiroides, o ¿verdad? La visión, si no estás bien, ¿verdad? Con la visión, ¿cómo vas a aprender? Si no tenés bien lo auditivo, eso afecta el habla. Entonces, ¿cómo se trata lo físico, ¿verdad? Para que después todo lo que es cuestión del desarrollo con intervención y con seguimiento y demás se puede dar. Claro, me encanta, la verdad que creo que como todo en la vida, ¿verdad? Van a haber muchas situaciones en donde vamos a tener incertidumbre, no vamos a saber
qué es lo que tenemos que hacer. Y sí soy fiel creyente que primero pidiendo apoyo y regresando, ¿verdad? Cómo conectamos toda la parte empresarial, la parte de éxito laboral con, al final es liderar, ¿verdad? Al final es cómo yo lidero a mis hijas exitosamente, cómo las acompaño, cómo las educo, cómo crezco para darles lo mejor a cada uno, ¿verdad? Y yo creo que así como escogiste socias en tu negocio, pues con EMI vas a tener que escoger instituciones de apoyo o un apoyo multidisciplinario que haga a EMI exitosa. Y siento que también, ¿verdad? ¿Cómo puede ser EMI exitosa, ¿verdad? Es poder tener una sociedad un poco más, ¿verdad? Abierta, un poco más tolerante, un poco más, ¿verdad? Inclusiva. Sí. Yo estoy segura y convencida que yo sí soy una mejor persona por haber tenido lo que te decía de que escojo mis batallas. Sí, me toca, pero ¿verdad? Creo que EMI me ha enseñado muchísimo, no solo a mí, a mis hijas, a mi marido, a mi familia, a mis amigas, ¿verdad? Sí, creo que todas al poder tener ese acercamiento con EMI se pueden dar cuenta, ¿verdad? De todo lo, ¿verdad? Lo que conlleva, que es ¿verdad? Más lo bueno, ¿verdad? Sí. Ellos son, como me gusta decir, más iguales que diferentes, pero muchas veces nos enfocamos en las diferencias en lugar de todas las similitudes, ¿verdad? ¿Y cómo es eso, verdad? O sea, tú ahora tienes otra visión, ya lo tenías en las academias, pero ahora siento que es más, porque tú puedes ver desde la otra moneda el impacto que tiene para uno, que una academia, ¿verdad? Ellos sean bienvenidos, que puedas tener ese soporte para las familias, ¿verdad? Sí. Y que ellos puedan ir teniendo esos espacios, ¿verdad? Otra cosa, digamos, por ejemplo, que también se me olvidó mencionar que sí de Margarita Tejada es que tenemos inclusión laboral, por ejemplo. Entonces, cada vez más hay empresas, ¿verdad? Y eso se hace porque hay alguien dispuesto a tirarse al agua, de tener esa apertura para alguien, y se hace ese acompañamiento y se asegura, ¿verdad?, de buscar algún tipo de tarea y trabajo que pueden llegar y que pueda ser beneficioso para todos. Porque por lo que entiendo, ellos pueden ser muy exitosos con tareas como muy repetitivas, ¿correcto? Eso, o de todo tipo, ¿verdad? Creo que solo es cuestión que uno, pues sí, se les dé la oportunidad, que uno sepa, ¿verdad?, que tiene las destrezas necesarias para poder hacer algo. Entonces, ¿cuáles son esas destrezas? Y en ese tipo de trabajo es donde mejor ellos se van a desempeñar. Pero eso aplica para todos, ¿verdad? Sí. Incluso con mis otras dos hijas. Son tan diferentes la una a la otra, y es qué destrezas tiene cada una, y hacia ese camino, ¿verdad? Sí, no vamos a meter a ayudarlas. A un contador a que haga y lidere el departamento de marketing, ¿verdad? Porque no son sus destrezas y sus habilidades, quizás, sí, ¿verdad? Al final es como que muy repetitivo esa parte, ¿verdad? Y les voy a compartir un video re lindo que Katina nos enseñó y nos puso. La verdad que tocó mi alma, y si les pudiera dejar algo sería eso, ¿verdad? Tratemos de ser un agente de cambio en nuestra sociedad y en Guatemala. Y a mí me encanta a veces, y es difícil, les diré que para mí ha sido difícil un poco, porque siempre he sido de la opinión de dar esos y crear esos espacios, y muchas veces tengo a chicos con síndrome de Down o con diferentes diagnósticos, y los meto y los mezclo con mis chicos regulares en las clases, ¿verdad? Y a veces son mamis de los otros chicos que dicen, es que yo no quiero porque mi hijo entonces no tiene la atención que debería tener. Por supuesto que no, ¿verdad? Pero también estamos enseñándole a sus hijos a ser tolerantes, a ser pacientes, a comprender las necesidades de otros, a veces a sacrificar un poco nuestra necesidad por ayudar y hacer florecer a otras personas. Entonces le veo más beneficios que cosas en contra, que porque un niño perdió quizás 5 o 7 minutos de lo que hubiera podido aprender, pero lo que gana al tener esa exposición es mucho mayor y es exponencial. Entonces, sin duda alguna, no es solo educar a los niños, a veces es más allá educar a los papás, ¿verdad? Porque somos nosotros papás poco tolerantes
Y obviamente si nosotros tenemos una mente cerrada y poco tolerante, pues eso se va a transmitir a generaciones futuras y va a ser difícil ir abriendo esa brecha, pues, ¿verdad? Sí. Para cerrar el podcast, Katina, me encantaría saber, uno, ¿cuál es tu definición de vida? Y de éxito, pues, digamos, para ti, ¿cuál sería la definición de éxito en tu vida? Y dos, ¿por qué haces lo que haces? O sea, ¿cuál es tu why? Porque al final del día tiene que haber algo que te hace levantarte de la cama todos los días con esa energía, con esa gana, con esa hambre. ¿Cuál es? Profundo. Profundo. Me hiciste pensar. Pero no, yo creo que mi definición de éxito, pues, tiene diferentes significados, pero yo veo y sí, me considero que sí he tenido éxito, ¿verdad? Creo que tengo la bendición que estoy en un trabajo que me encanta, ¿verdad? Uh-huh. Tengo, ¿verdad? Que creo que eso es algo muy importante. Sí. Me encanta lo que hago, no es fácil, como te digo, pero me encanta. Yo me levanto y digo, sí, ¿verdad? Que me toca este día, que lo voy a hacer. A nivel de mi familia me siento igualmente, ¿verdad? Si tú sabes, siento que tengo 3 hijas, ¿verdad? Maravillosas, cada una diferente, sí. Pero genuinamente son, ¿verdad? Estoy convencida que las 3 sí son esos entes de cambio, ¿verdad? Que pueden llegar a ser esa diferencia y ¿verdad? Desde mi perspectiva, ¿verdad? Sí me considero también eso, para mí por eso es el éxito, siempre y cuando uno pueda, ¿verdad? Uno no es perfecto, pero en la medida de lo posible, como uno va creando, ¿verdad? Si uno puede ir creando oportunidades, si uno puede crear una diferencia entre todos los que nos rodean, ¿verdad? Para mí eso es éxito, ¿verdad? Sí. Uno no puede cambiar un país, una sociedad, un todo, pero si uno sí puede ingerir e influenciar un círculo, y si todos lo vemos desde la misma óptica, ¿verdad? Sí vamos a tener, ¿verdad? Una sociedad diferente, un mundo diferente, y creo que, ¿verdad? Estoy haciendo eso en lo mejor que yo puedo, para poder hacer ese cambio, y creo que al irlo haciendo, ¿verdad? Eso, la gratificación es, ¿verdad? Sí. Es gigantesca, ¿verdad? Sí. ¿Y cuál es mi why? Creo que va muy de la mano, ¿verdad? Creo que sí, mi por qué hago todo lo que hago, sí es, ¿verdad? Por mis hijas, por mi familia, ¿verdad? Por la inclusión, ¿verdad? En todo ámbito, ¿verdad? Ser, no solo inclusión, ¿verdad? De las personas, ¿verdad? Pues por mi lucha constante con EMI, la inclusión, ¿verdad? Como mujer en un puesto de liderazgo, empresaria, eso con que, ¿verdad? Abra la puerta a otras, ¿verdad? A otras mujeres que lo quieran hacer, o sea, sí se puede, ¿verdad? Muchas veces hay quienes no se tiran al agua, ¿verdad? Por el miedo de, ¿será que puedo, ¿verdad? Trabajar, pero ser mamá, pero hacer esto? Sí se puede. Entonces, si uno puede, ¿verdad? Con lo que uno hace, crear o esas oportunidades, o por lo menos inspirar a alguien a que por lo menos lo intenten y lo prueben, pues para mí ese es el porqué, ¿verdad? El porqué. O sea, la inclusión, dirías tú, en todo sentido. La verdad es que me llevó, pero sí, la verdad es que sí es algo muy, ¿verdad? Muy mío, que sí creo que puede hacer toda la diferencia. Sí, al final creo que EMI marcó un antes y un después, ¿verdad? En tu vida también. Sí. Yo creo que eso es algo lindo, ¿verdad? Yo, por ejemplo, algo que he aprendido con Katina, porque compartimos en un grupo de mujeres, y me encanta, porque siempre ha sido, o sea, no solo lidera equipos sumamente grandes, sino que siempre ha sido como una esposa muy presente, una mamá muy presente, y yo tal vez ahorita estoy pasando por esa etapa en donde estoy poniendo prioridad, porque muchas veces cometí el error de poner mi negocio primero ante mi familia, ante mi esposo, ¿verdad? O quizá en su momento, cuando yo era nadadora olímpica, ser un deportista olímpico lo vuelve uno sumamente egoísta, y uno
comete el error de no poner prioridad a lo que debería ser prioridad, y al final del día creo que al escucharte tu definición de éxito va muy de la mano con tu familia. O sea, al final podrías tener todo el éxito empresarial, pero si no tuvieras éxito en esas áreas de tu vida no lo considerarías éxito, ¿verdad? Entonces, gracias, ¿verdad?, por tomarte el tiempo de compartir tu historia. Gracias a ti, gracias a ti. Creo que definitivamente vamos a inspirar a muchísimas vidas, y si se pueden llevar, no sé, un takeaways del día de hoy, me gustaría que se enfocaran primero ¿verdad?, en lo que es lanzarse al agua en un nuevo proyecto, en convertirlo exitoso, en cómo escoger a socios, ¿verdad?, en ese camino, y sobre todo como que la visión de vida, ¿verdad?, cómo ver las diferentes oportunidades a lo largo del camino, y seguramente ustedes van a sacar un montón de diferentes aprendizajes, porque no sé si a ti te pasa, pero a mí me pasa que escucho a una persona, quizá mi esposo está a la par mía, pero yo llevo una cosa de él y él agarró otro, porque cada quien escucha lo que necesita en su momento, sí, ¿verdad? Pero eso es lo bonito. Ajá. Eso es lo bonito, ¿verdad? Que cada quien va recibiendo diferentes cosas, cada quien aporta diferentes cosas, y en ¿verdad?, en esa como que, ¿verdad?, collage de diferentes experiencias, de diferentes vivencias, de diferentes personalidades, de diferentes aptitudes, ¿verdad? Se logra hacer algo, ¿verdad? Y uno va como moldeando o aprendiendo, como haciendo, ok, ¿verdad? Sí. Uh-huh. Así que gracias, la verdad que me encantaría escuchar qué aprendieron. Dejen sus comentarios en los episodios o en nuestras diversas redes sociales. Gracias por escuchar un episodio más de Al Agua con Gisela. No te olvides de compartirlo, suscribirte y darle like. Recuerda que puedes encontrar más contenido de Gisela Morales en sus redes sociales. Ayúdanos a impactar positivamente la vida de alguien que lo necesite, un episodio a la vez. Hasta la próxima.